Doña Aurora, a sus 69 años, era una leyenda viva en el exigente mundo de la música clásica. Exdirectora de orquesta de renombre internacional, su nombre evocaba imágenes de una batuta incisiva, una pasión desbordante y una precisión milimétrica que extraía de cada instrumento la nota exacta, la emoción precisa. Aunque formalmente jubilada, su espíritu indomable la mantenía activa, vibrante, inmersa en el universo sonoro que había sido su aliento y su vida. Siempre había vivido con un propósito claro, una disciplina férrea forjada en incontables horas de estudio y ensayo y una autoexigencia que no conocía límites. Su presencia en el podio era magnética, una fuerza de la naturaleza capaz de unificar a 100 músicos en una sola alma sonora. Justo antes de que la vida le presentara su desafío más formidable, Doña Aurora estaba inmersa en los preparativos de un proyecto que acariciaba desde hacía décadas. Un concierto de regreso, único y especial, que representaría el broche de oro para una carrera ilustre. Había elegido una sinfonía particularmente compleja y emocionalmente demandante, una obra que siempre soñó dirigir, pero que por diversas circunstancias se le había escapado. Para ella, este concierto no era una simple actuación más. Era la culminación de un anhelo, la materialización de un legado, la nota final y perfecta de su propia composición vital. Su vida era la música, su identidad más profunda, la dirección orquestal. En el ámbito de la medicina, el doctor Gustavo Morales, un cirujano endocrino y oncólogo de 47 años, gozaba de una sólida reputación construida sobre una habilidad técnica excepcional y un enfoque profundamente humano y centrado en el paciente. Era un profesional pragmático, conocido por su honestidad al comunicar los pronósticos y los desafíos inherentes al tratamiento del cáncer de tiroides, incluyendo los delicados riesgos quirúrgicos y los efectos a largo plazo de la terapia hormonal sustitutiva. Su consultorio era un espacio de ciencia, pero también de escucha atenta y de apoyo incondicional. El destino, con su ironía a menudo cruel, decidió cruzar los caminos de estos dos seres excepcionales. Doña Aurora comenzó a notar cambios sutiles pero persistentes. Una leve ronquera que enturbiaba su voz de mando, una fatiga creciente que atribuía inicialmente al estrés de los preparativos del concierto y a los ensayos mentales de la compleja partitura. Sin embargo, el hallazgo casual de un nódulo en su cuello, una pequeña protuberancia que antes no estaba allí, encendió una alarma imposible de ignorar. La consulta con el doctor Gustavo Morales y la subsiguiente biopsia confirmaron la temida sospecha: cáncer de tiroides. Un tipo, además, que por su posible invasión local o metástasis ganglionares presentaba un desafío considerable y un pronóstico más reservado. El diagnóstico cayó sobre Doña Aurora como el silencio abrupto y desolador que sigue a una nota discordante en medio de una sinfonía perfecta. Fue un golpe devastador, no solo por el miedo inherente a la palabra cáncer, sino por las implicaciones directas y catastróficas que esta enfermedad tendría sobre su vida y, sobre todo, sobre su sueño más preciado. La principal amenaza residía en la posible afectación de sus cuerdas vocales durante la necesaria cirugía de tiroidectomía. Un riesgo que podría arrebatarle la capacidad de comunicarse eficazmente con la orquesta, de moldear el sonido con sus indicaciones precisas. A esto se sumaba el impacto sistémico del tratamiento posterior y la fatiga crónica, que podría impedirle sostener la energía física y mental requerida para dirigir una obra de tal envergadura. La idea de no poder completar su último gran sueño, de que su sinfonía final quedara inconclusa, la llenó de una angustia profunda, casi insoportable. Pero Aurora
no era mujer de dejarse consumir por la desesperación. Esa angustia inicial se transformó casi de inmediato en una determinación aún más potente, más enfocada, más feroz. La determinación de doña Aurora se manifestó desde el primer instante con una lucidez y una fuerza que dejaron perplejo al propio doctor Gustavo. Era una determinación metódica, informada y absoluta. Lejos de adoptar un rol pasivo, se sumergió en una investigación exhaustiva sobre su enfermedad, devorando literatura médica, consultando bases de datos y buscando comprender cada matiz de las opciones quirúrgicas y terapéuticas disponibles. Participó activamente, con preguntas incisivas y razonamientos lógicos en cada decisión concerniente a su tratamiento, convirtiéndose en una verdadera colaboradora del doctor Gustavo. Su lucha no sería a ciegas, sería una estrategia cuidadosamente orquestada. El cáncer de tiroides, aunque a menudo con buen pronóstico general, presentaba en el caso de Aurora particularidades que elevaban el riesgo. La proximidad del tumor a los nervios laríngeos recurrentes, responsables del movimiento de las cuerdas vocales, hacía de la cirugía un procedimiento de altísima precisión. La posibilidad de necesitar terapia con yodo radiactivo implicaba un periodo de aislamiento y una posterior adaptación a la terapia de reemplazo hormonal de por vida, con sus fluctuaciones de energía y estado de ánimo. Todos estos eran obstáculos que amenazaban directamente su capacidad para volver al podio. El doctor Gustavo Morales, acostumbrado a la natural ansiedad y al temor de sus pacientes oncológicos, se encontró ante una fuerza de voluntad en doña Aurora que rara vez había presenciado en sus años de práctica. Si bien él siempre alentaba la esperanza y una actitud proactiva, la intensidad, la claridad meridiana y la concreción de la determinación de Aurora, su enfoque inquebrantable en un objetivo tan extraordinariamente ambicioso como dirigir un concierto sinfónico de alta complejidad tras una batalla contra el cáncer, lo tomaron por completa sorpresa y progresivamente lo inspiraron de una manera profunda y personal. Inicialmente, el pragmatismo médico del doctor Gustavo lo llevó a considerar la necesidad de moderar las expectativas de Aurora, de prepararla para la posibilidad de que su sueño no pudiera realizarse tal como lo imaginaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la voluntad de esta mujer no era una simple ilusión optimista, sino una fuerza motriz poderosa, casi tangible, una energía capaz de desafiar pronósticos y de moldear la realidad. Comprendió que para Aurora, ese concierto no era una opción, sino una necesidad vital. El ancla la mantenía firme en medio de la tormenta. Así, el doctor Gustavo Morales trascendió su rol de mero ejecutor de protocolos médicos para convertirse en un aliado crucial en la singular misión de doña Aurora. Se comprometió, no solo profesionalmente, sino también humanamente, a esmerarse al máximo en la cirugía, utilizando toda su pericia y la tecnología más avanzada para intentar preservar la integridad de sus cuerdas vocales. Planificó y ajustó su tratamiento postoperatorio con el objetivo explícito de optimizar su recuperación, minimizar los efectos secundarios y ayudarla a recuperar la energía necesaria para su monumental empresa. La determinación de Aurora, su enfoque láser en la música, literalmente lo deslumbró, recordándole el poder indomable del espíritu humano cuando está anclado a una pasión profunda y a un propósito trascendente. Esta experiencia lo motivó a replantearse cómo apoyar a sus pacientes, no solo en su supervivencia física, sino también en la valiente persecución de sus sueños vitales, por audaces que estos fueran. La fase del tratamiento se convirtió en una partitura compleja, llena de desafíos y momentos de tensión, pero dirigida por Aurora con una disciplina y una perseverancia asombrosas. La tiroidectomía,
realizada por el doctor Gustavo, fue un momento crítico. Las horas en el quirófano fueron una sinfonía de precisión y cuidado, donde cada movimiento del cirujano buscaba no solo extirpar la enfermedad, sino también proteger ese delicado instrumento que era la voz de la directora. El postoperatorio inmediato se centró en la cautelosa recuperación de la voz, con ejercicios específicos y una enorme paciencia, y en la compleja adaptación a la terapia de reemplazo hormonal, que requería ajustes finos para equilibrar su organismo. Luego vino la terapia con yodo radiactivo, que exigía un período de aislamiento para proteger a los demás de la radiación. Lejos de sucumbir al abatimiento o a la soledad, doña Aurora transformó su habitación de aislamiento en su estudio personal, en su santuario musical. Rodeada de partituras, libros y grabaciones, se sumergió en el estudio de la sinfonía de su concierto soñado con un fervor renovado, analizando cada fraseo, cada dinámica, cada matiz. Utilizó la visualización como una poderosa herramienta de ensayo y sanación, imaginándose a sí misma en el podio, sintiendo la música fluir a través de ella, guiando a la orquesta con gestos precisos y llenos de emoción. Esos días de soledad se convirtieron en un retiro creativo, en una comunión íntima con la música que la fortalecía desde adentro. Si su voz, como a veces ocurre tras estas cirugías, se veía afectada temporalmente, Aurora se sometía a una rigurosa y disciplinada terapia de rehabilitación vocal con la misma tenacidad y la misma meticulosidad con la que durante décadas había ensayado con las orquestas más prestigiosas del mundo. Cada ejercicio vocal, cada pequeño progreso, era un paso más hacia su objetivo irrenunciable. Paralelamente continuaba con sus ensayos mentales, manteniendo viva la música en su interior, sintiendo cada crescendo, cada pianissimo, cada silencio cargado de significado. Su determinación férrea alimentaba cada sesión de rehabilitación, cada hora de estudio silencioso. Para ella no existía la opción de rendirse. Su objetivo no era solo sobrevivir al cáncer, sino volver al podio y dirigir esa obra específica, convirtiendo ese acto en el símbolo supremo de su victoria sobre la adversidad. El camino hacia la recuperación estuvo lleno de pequeñas victorias que actuaban como grandes avances en su ánimo y en su fuerza. Cada mejora perceptible en el timbre o la resistencia de su voz, cada incremento en sus niveles de energía que le permitía estudiar por más tiempo, cada ensayo, primero puramente mental, luego quizás tarareando suavemente y finalmente imaginaba con un pequeño ensamble de músicos amigos, era una nota afinada en su sinfonía de superación, una victoria celebrada con una discreta pero profunda satisfacción. Su familia, un círculo íntimo de amigos leales y el propio doctor Gustavo eran testigos privilegiados de su progreso implacable, de su obstinada lucha por cada nota de su vida. Por supuesto, no faltaron los contratiempos, los momentos de desaliento, la fatiga persistente, los efectos secundarios de la medicación hormonal que a veces la hacían sentir irritable o desconcentrada, los inevitables momentos de duda en los que la magnitud del desafío parecía abrumadora. Pero la visión clara y luminosa del concierto, la música que resonaba constantemente en su cabeza y en su corazón, la impulsaban a seguir adelante con una tenacidad deslumbrante, con una obstinación que era la firma de su carácter indomable. Cada obstáculo se convertía en un nuevo movimiento de su particular sinfonía de resiliencia. Finalmente, tras meses de lucha, de disciplina y de una fe inquebrantable en su propósito, llegó el crescendo hacia el triunfo. La noche del concierto. El teatro estaba lleno, la expectación era palpable.
Doña Aurora, quizás con una fragilidad física que antes no conocía, pero con una fuerza espiritual y una determinación que irradiaban desde lo más profundo de su ser, subió al podio. Un silencio reverente se apoderó de la sala. Alzó su batuta y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Dirigió la compleja sinfonía con una pasión, una precisión y una hondura emocional que conmovieron hasta las lágrimas a los músicos de la orquesta y al público que abarrotaba el recinto. Cada movimiento de su batuta, cada gesto de su mano era un acto de desafío, una declaración de victoria sobre la enfermedad, una celebración de la vida misma. La música fluyó, poderosa, sanadora, trascendente. Era más que una interpretación magistral, era el testimonio sonoro de una voluntad de acero, la culminación de un sueño que se había negado a morir. Al finalizar la obra, la ovación fue atronadora, un torrente de aplausos y bravos que duró varios minutos, un reconocimiento no solo a su arte, sino a su increíble coraje. Doña Aurora, con los ojos brillantes y una sonrisa serena, apenas podía contener la emoción. Lo había logrado. Para doña Aurora, la victoria sobre el cáncer de tiroides no se medía únicamente en la remisión médica confirmada por el doctor Gustavo, aunque ésta fuera, por supuesto, motivo de inmensa gratitud. Su verdadero triunfo, la cima de su particular Everest, fue la realización de su sueño, la prueba fehaciente de que su determinación inquebrantable había podido más que la enfermedad y sus secuelas. Su regreso al podio, en aquella noche mágica, fue una sinfonía de vida, una celebración de la música como fuerza sanadora y del espíritu humano como fuente inagotable de resiliencia. Los temas fundamentales que resuenan en la historia de doña Aurora y el doctor Gustavo son profundos y universales. La determinación absoluta emerge como la melodía principal. La fuerza de voluntad como motor indispensable obstáculos para aparentemente insuperables y para alcanzar metas ambiciosas que dan sentido a la existencia. Nos enseña que cuando la voluntad se enfoca con la claridad de un rayo láser, puede abrir caminos donde solo parecía haber muros. La pasión como fuerza vital es otro tema recurrente. Demuestra cómo una pasión profunda y arraigada, en este caso la música y la dirección orquestal, puede convertirse en una razón poderosa para vivir, para luchar con todas las fuerzas, para no claudicar incluso cuando el cuerpo parece fallar. La música fue el ancla de Aurora, su refugio y su campo de batalla. La resiliencia y la disciplina, dos cualidades intrínsecas al carácter de Aurora, se destacan como herramientas esenciales. Su capacidad para sobreponerse a los reveses físicos y emocionales, y para mantener un enfoque disciplinado y metódico en su recuperación y en la preparación de su concierto, incluso en medio de la más profunda adversidad, es una lección de entereza y carácter. El poder de los sueños y las metas claras se revela como una fuente inagotable de motivación y dirección en momentos críticos. Tener un objetivo tan significativo como el concierto de regreso le proporcionó a Aurora un norte, una razón para levantarse cada día y seguir luchando, transformando el sufrimiento en un camino con propósito. La colaboración inspiradora entre médico y paciente también ocupa un lugar central. Cuando la pericia médica del doctor Gustavo se unió simbióticamente a la voluntad indomable y la participación activa de doña Aurora, los resultados fueron extraordinarios, demostrando que la medicina alcanza su máxima expresión cuando se ejerce con empatía y se reconoce la autonomía y la fuerza del paciente. Finalmente, la historia es un canto al triunfo del espíritu sobre la limitación física. Doña Aurora demostró de manera contundente que las limitaciones impuestas por la enfermedad, por más severas que sean, pueden ser trascendidas por la fuerza del espíritu, por la pasión que arde en el alma
y por la determinación de no renunciar a aquello que nos define y nos da plenitud. El impacto deseado de esta narración es, precisamente, deslumbrar al público, dejarlo maravillado y profundamente motivado por la extraordinaria e inspiradora demostración de determinación de doña Aurora. Se pretende que la audiencia sienta la intensidad de su lucha personal y la magnificencia de su triunfo, no solo como paciente que ha superado una enfermedad grave, sino como artista consumada y como ser humano excepcional. La historia de doña Aurora y el doctor Gustavo busca inspirar a las personas a identificar sus propias sinfonías inconclusas, aquellos sueños o metas que quizás han postergado o abandonado por miedo o por dificultades, y a perseguirlas con renovada pasión, disciplina y perseverancia. Es un recordatorio elocuente de que la determinación puede convertir los desafíos más intimidantes en las victorias más resonantes y significativas de la vida. La sensación final que esta crónica dejará en el espectador será de asombro ante la capacidad humana, de una alegría profunda por el triunfo de Aurora y de un poderoso impulso para la acción personal. La determinación de esta mujer extraordinaria, reflejada en cada nota dirigida, en cada obstáculo superado, es un faro que ilumina el potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros cuando nos atrevemos a soñar en grande y a luchar por ello con todo nuestro ser. Su voluntad, sin duda, nos ha deslumbrado.